Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Amigos oyentes, qué alegría encontrarnos de nuevo en Al Día con la Iglesia Radio. Vamos avanzando en este año, ya vamos hacia la mitad del año y a nosotros nos encanta compartir con ustedes, traerles temas no solo de actualidad, sino que nos permiten crecer como iglesia, entender cómo funciona nuestra iglesia en el mundo y de manera especial cómo funciona nuestra iglesia en Medellín. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Los invitamos para que se queden hasta el final. En caso de que no puedan, recuerden que este programa lo encuentran en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, o en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio. Eni, qué alegría saludarte, como siempre, acompañándome en este programa. Qué maravilla, hoy vamos a tener un tema que nos encanta, que nos emociona también y que sobre todo vamos a aprender. Así es, vale, pues como siempre se los decimos en este programa y al inicio de estas conversaciones, este es un espacio que busca pues ponernos de cara a las realidades de nuestra iglesia, que a través de esa conversación todos aprendamos, que a través de esa conversación también conozcamos un poco cómo es la dinámica de nuestra iglesia particular, pero también a veces conocer un poco de la historia, de lo que ha sido nuestra iglesia, de cómo se ve también desde la Iglesia Universal. Entonces, bueno, yo creo que este programa precisamente nos va a permitir hacer como un poco ese viaje por el inicio de uno de nuestros sacramentos, o más bien desde la iniciación de nuestros sacramentos, cómo nosotros lo hemos vivido, cómo se vivió al inicio de nuestra iglesia, y qué rico pues que podamos quedarnos hasta el final de esta conversación que busca enseñarnos mucho. Hace unos días comenzamos un ciclo de programas que nos va a conectar mucho con una realidad particular de nuestra arquidiócesis, y es el plan pastoral. Nos encanta porque vamos a ir profundizando uno a uno los procesos, pero también reconocer que yo siento que este plan viene siendo una radiografía de nuestra realidad arquidiocesana y también nos permite plantear un camino. Es precisamente una hoja de ruta que nos da las indicaciones de por dónde ir caminando, y de esta manera pues conocer no solamente nuestra arquidiócesis con la riqueza que tiene, sino también con las necesidades y de qué manera hoy se están planteando esas prioridades para responder a esta comunidad de Medellín. Si ustedes no han escuchado, pues llevamos solo un programa, lo pueden hacer, como se los decía, en nuestros canales oficiales y entrar en este tema. Hoy tendremos un programa maravilloso, nos conectaremos con el primer proceso al cual le hace Zoom este plan pastoral, un proceso que nos habla de la renovación y hacer efectiva la iniciación cristiana en nuestra arquidiócesis. Vamos a conversar entonces qué es eso, iniciación cristiana, qué ritos hacen parte de ella, pero más que todo la catequesis, cómo cobra una relevancia fundamental en este proceso y nos conecta con una necesidad concreta en nuestra iglesia, y es de hacernos conscientes, que es algo que hemos hablado aquí mucho, y es que nuestra fe no se vive únicamente por la tradición ni por lo que nos han contado, sino que se vive como una experiencia de encuentro personal con Cristo, y eso se logra gracias en gran medida a la catequesis que nos conecta con el misterio de Dios. Para esta conversación entonces y abordar este primer proceso del plan pastoral, hemos invitado a nuestra delegación arzobispal para la catequesis, y pues acá en cabina tenemos a Santiago Caro, él es asesor de catequesis. Santiago, qué alegría tenerte por aquí, bienvenido. Qué rico compartir con ustedes este espacio de iglesia donde conoceremos mucho más lo que la Arquidiócesis de Medellín, desde la Delegación Arzobispal para la Catequesis, implementa en los procesos de formación, tanto para catequistas como para las mismas parroquias y para todos los cristianos o las personas no cristianas que quieran hacer parte de esta experiencia maravillosa de seguir a Cristo.
Es un tema muy interesante, es un tema que despierta mucho interés, es un tema que despierta el deseo de verdaderamente hacerse cristianos, pero no es son simplemente, como hablábamos en alguna parroquia, chulear un sacramento y ya, Ujú. sino que es verdaderamente entender el proceso de la vida cristiana y asumirlo con con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón, para vivir verdaderamente como Jesús nos lo enseña. Muchas gracias a ti por acudir a este llamado y conversar con nosotras sobre este tema tan importante. Lo iremos abordando poco a poco en esta conversación. Y tenemos en la mesa también a Paula Andrea Santamaría, ella es gestora de catequesis, acompaña también la delegación en todos sus procesos y también la hemos traído para conversar acerca de este proceso tan importante y de qué significa para nuestra iglesia, para lo que hacemos, esta iniciación cristiana. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias. Me alegra mucho poder saludar a todas las personas que en este momento nos están escuchando y están conectados en este tema del plan pastoral. Una respuesta tan real, una respuesta tan concreta a todas las necesidades que presenta nuestra Iglesia Particular de Medellín. Y a ustedes, pues a la Delegación de Comunicaciones, también le damos las gracias por abrirnos la puerta de este espacio y permitirnos contar qué estamos haciendo, qué estamos realizando desde la delegación para desarrollar este primer gran enfoque del plan pastoral, como bien lo decías, referido al tema de la iniciación cristiana. Muchas gracias de verdad por ustedes acudir al llamado, el padre Carlos Restrepo también, que ha querido unirse a través pues, de sus colaboradores, pero ha estado también muy presente en este proceso. Y bueno, ya entrando un poco en materia, en el primer programa hablábamos sobre el plan pastoral, cómo tiene una prioridad de 10 procesos y son 10 procesos que hacen énfasis en las 4 áreas de pastoral de nuestra arquidiócesis de Medellín, pues no con el mismo número de procesos, pero sí responde a todas. Y este primer proceso responde al área de evangelización, que nos habla un poco de ese Jesucristo Maestro, cómo guía, acompaña, conduce al pueblo de Dios y entender que este ser iglesia, pues se aprende y que eso es algo que, claro, crecemos en familias que son católicas, que nos forman en colegios que son católicos, viendo materias de educación religiosa escolar y de esta manera, pero eh, el ser cristiano es algo que se aprende o pues más que se aprende, uno se forma y crece a partir como de muchas realidades de la iglesia que le permiten a uno acercarse a esto. Vamos entonces a comenzar hablando sobre la iniciación cristiana. Para nuestros oyentes, démosle un poquito de claridad sobre qué significa esto de iniciación cristiana. Sabemos que lo componen 3 sacramentos, pero sí tiene un poquito más de historia que nos gustaría conocer y así ir abordando esta conversación para llegar a entender cómo acontece en nuestra arquidiócesis. Bueno, parte de una situación muy interesante y es entender que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1229 se refiere a algo muy importante y dice: no se comienza a ser cristiano, o para ser cristiano se necesita un camino, unas etapas que hay que caminar, que hay que hacerlas para vivir esa experiencia de fe. Entonces, al referirse el Catecismo de la Iglesia Católica a ese momento de etapas, de encontrar en la persona el deseo de hacerse cristiano, nosotros como delegación hemos querido dar a conocer esa experiencia de vida cristiana. Muchas veces desde la realidad cultural, desde la realidad de la tradición que nosotros hemos vivido, pues a nosotros nos llevan a la iglesia, vivimos un sacramento, hacemos una catequesis y listo, y no hay más. Entonces, el proceso que la iglesia hoy nos pide desde la acción catequética es: durante mucho tiempo la acción catequética estuvo orientada exclusivamente a la catequesis de la infancia, pero hoy la iglesia nos pide, y los documentos del magisterio de la iglesia nos piden acentuar la catequesis en los adultos. ¿Por qué? Porque es la forma privilegiada de la catequesis en la iglesia. Hay que mirar el adulto para que cuando hayan
adultos bien formados, llevar a esos adultos a una experiencia de fe para que ellos lleven a sus familias, a sus niños, sobrinos, nietos, a esa experiencia de fe. Pero también es entender de dónde parte la iniciación cristiana. Bueno, la iglesia tiene una escuela que se llama el catecumenado. Es una institución donde tiene 4 momentos propios en la vida de la iglesia, y es el precatecumenado, el catecumenado, la iluminación y la purificación, y la mistagogía. Conociendo esos 4 elementos que nos lo regala el ritual de iniciación cristiana, es donde se va haciendo ese proceso de iniciación cristiana. Pero para tener en cuenta algo, y es que la iniciación cristiana debe surgir en la persona 3 elementos fundamentales, que son la fe, la conversión y la santidad. Para nosotros ser cristianos necesitamos fe, conversión y santidad. ¿Y dónde se da eso? Eso se da desde la experiencia de la comunidad. Entonces la comunidad es la que me lleva a una experiencia de fe, para que cuando yo ya tenga esa experiencia de fe pueda convertirme en la persona con Jesús y luego alcanzar la santidad. A veces nosotros en el proceso de la iglesia exigimos cambios morales sin fe. Y cuando no hay cambios desde la fe, digamos que la conversión moral pierde todo su sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Jesús, Jesús me dice, ame a su enemigo. Entonces, al conocer a Jesús, amo a mi enemigo y empiezo el proceso de ser cristiano. Cuando a uno le dicen ame a su enemigo sin conocer a Jesús, ¿cuál es la respuesta? Oiga, pues está loco. Sí, Pero total. cuando Jesús me dice, ame a su enemigo, perdone 7 veces 7, ahí es donde entra uno a vivir una experiencia de iglesia, empieza a vivir una experiencia del catecumenado. Pero entonces la iglesia lo va estructurando en esa secuencia para ir conociendo cada vez más y mejor el ser cristiano y cómo hacerse cristiano. Escuchando a Santiago, pienso mucho en el objetivo que tiene como este primer proceso dentro del plan de pastoral, que dice o inicia diciendo estas palabras: acompañar a las personas que manifiestan un interés por la persona de Cristo y el Evangelio. Me parece importante como hacer salvedad porque cuando hablamos de acompañar a personas que manifiestan un interés por la persona de Cristo, definitivamente estamos hablando de personas que pues conscientemente han dicho, yo quiero hacer este proceso, yo tengo un interés o yo tengo al menos una duda que se está gestando en mi corazón y pues deseo hacer como este proceso de iniciación cristiana, porque bien lo dijo Santiago, digamos que no se centra solamente en el bautizo de niños pequeños, pues o bebés, que es mucho de nuestra cultura también, sino que busca hacer énfasis y acompañar a personas que con el paso del tiempo y de la vida y de las experiencias, pues han decidido iniciar este proceso y ser parte de, digamos, de nuestra iglesia y también de la comunidad, que es otra de las cosas que me parece importante. Y digamos que en todo el desarrollo de este primer proceso del plan de pastoral se habla mucho de la comunidad. Definitivamente no hay como ni una actividad ni una meta dentro de este primer proceso del plan de pastoral que sea individual. Todo busca cultivar una relación comunitaria y que las personas precisamente se puedan acompañar, se puedan sustentar en su comunidad, en los mismos seminaristas, en los párrocos. Definitivamente es un proceso que se vive en comunidad, que se gesta en comunidad y que como resultado también busca personas que puedan enriquecer la comunidad. Y esto lo voy a decir muy desde la percepción personal. Cuando a uno lo bautizan de pequeño, pues es muy lindo porque a la larga es un regalo que nuestras familias y nuestros padres nos hacen, pero mucho de eso se queda en el cumplir, como también lo dijo Santiago, como en el check, como cumplo con esto, cumplo con bautizar a mi hijo, pero pues realmente nosotros de bebés no somos conscientes de decir, ay, yo me quiero bautizar. No, como que si nuestros papás nos siguen cultivando esta relación y este sentir y esta fe en nosotros, realmente se queda en
solo un check, y por eso hay muchas personas incluso que son bautizadas pero nunca más continúan con los procesos o nunca más no se confirman, no vuelven nunca a las parroquias, porque siento que definitivamente esto tiene un fondo que debería ser mucho más sólido. Con esto pues quería como un poquito que nos hablaran desde, digamos desde la delegación, cómo se busca fortalecer también esta base sólida tanto para los adultos que llevan a sus bebés a bautizar como para estas personas ya más mayores que quieren pues como hacer todo este proceso. Tú usas una expresión que es bastante interesante, bases sólidas, porque para uno poder montar bases sólidas, primero tiene que quitar aquellas bases que están chuecas, esas que en el camino uno se ha dado cuenta que no sirven mucho, o que si uno empieza a construir sobre ellas, pues lo más probable es que todo el andamiaje se venga abajo, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos esta realidad en la Arquidiócesis de Medellín, la necesidad de una permanente catequesis de iniciación cristiana, porque como bien lo hablaba Santiago, no es un tema solamente referido a los 3 primeros sacramentos, estoy hablando del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación, sino que cuando pensamos en la iniciación cristiana como un proceso en el cual la persona se encuentra de manera libre, consciente y voluntaria con la persona de Jesucristo, y a partir de ahí empieza todo su proceso de conversión, para luego salir a la misión, dar testimonio y empezar a construir iglesia, uno dice, bueno, tenemos que ponernos las pilas y empezar a pensar cuáles son esas necesidades más urgentes para poder poner esos pilares o esas bases que tú mencionabas. Lo primero que hay que pensar es que el proceso de iniciación cristiana es precisamente eso, un proceso. Tristemente, dentro de nuestras comunidades eclesiales hemos equiparado la catequesis a unas clases cuyo diploma es un sacramento, ¿verdad? Entonces llevamos a nuestros niños a las parroquias, los matriculamos en la catequesis, nos entregan un catequista, seguimos por lo regular un año que dura el proceso y estamos allí pendientes de todo, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay con un proceso académico? Pues realmente no mucho. Al colegio llevamos al niño, nos entregan un profe, un canal de comunicación, el profe nos va contando qué hizo bien y qué hizo mal. Ahí hay un primer detalle, y es que nuestra iniciación cristiana debe ser un proceso individual. Entonces esa es la primera base. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, todos nuestros adultos o cualquier persona que está en catequesis de iniciación cristiana, no necesariamente presacramental, tiene que ir a la par con el resto del grupo. Porque como lo decía Santiago, esta catequesis es una catequesis de encuentro con el Señor. Y a nosotros como catequistas nada nos garantiza que el mismo ritmo de encuentro con Jesús o de proceso de conversión lo lleve Valentina a como lo lleva Santiago, a como lo lleva Eni o a como lo lleva Paula. Total. Eso depende del proceso familiar, depende de la espiritualidad que la persona tenga, de las experiencias culturales incluso que puedan influir allí, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la catequesis se plantea como un gran reto. No se trata de establecer una catequesis individual, porque eso sería imposible, y como tú bien lo mencionabas, pues la idea es que sea algo comunitaria. Pero sí todos los catequistas de iniciación cristiana deben tener el criterio para hacer un buen discernimiento y saber decir en qué punto del proceso va cada uno de sus catequizandos. Yo pienso que en primer medida sería eso, desligarnos de ese calendario académico al que hemos también ligado nuestras catequesis y brindarle a todas las personas que entran en una catequesis de iniciación cristiana la oportunidad de que lleven ese itinerario como un proceso limpio, como un proceso tranquilo, un proceso en libertad y a conciencia. Porque no se trata de, como decían ahorita, de hacer una checklist y decir, ya se sabe el Padre Nuestro, ya se sabe la Ave María, ya se sabe los mandamientos, o ya vino a 10 clases. Bueno, podrá estar en 10 clases, pero todavía no he tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces, en ese orden de ideas, un gran reto que tenemos es ese, propiciar esos itinerarios que muestren a catequistas y a catecúmenos que la propuesta no se basa por un cronograma, que la propuesta se basa es por un itinerario pastoral muy de acuerdo a las realidades de la persona.
hay algo de lo que mencionas que me pareció, pues me llamó mucho la atención como de este fragmento del plan de pastoral, y es que el primer punto como de unas acciones concretas, bueno, ustedes mirarán, no es tan necesario revisar pues de principio a fin el libro, más que acercarse a la propia realidad, pero en este primer programa del proceso, que es la formación para la iniciación cristiana, en 3 apartados que hay, la primera acción es precisamente que el sacerdote, el seminarista, el religioso, el catequista viva la iniciación cristiana en su vida y de esa manera poderlo comunicar, y como que lo pienso más de cara a cuántas veces creemos entonces que el catequista que lleva demasiados años haciendo la catequesis entonces ya lo tiene súper claro, y yo no había pensado en esa realidad singular que exige la catequesis, o sea, cómo es necesario entonces que haya una reflexión consciente de cada persona que está yendo a la catequesis y en qué va su proceso, además porque pues yo no lo vi así, o sea, para mí la confirmación sí tuvo un componente fundamental. Después de la confirmación yo fui otra persona por lo bien catequizada que fui, pero ni en el bautismo obviamente porque no tenía conciencia, bueno sí tenía conciencia, pero no tenía experiencia de fe, pero sí recuerdan que en la Eucaristía, en la primera comunión, pues el tema de la conversión no era tan importante porque eso se daba por sentado, si está aquí es porque cree. Qué teso pensar que sí. no. Es por eso que dentro de este proceso que hablábamos hace un momento, hay una parte que se llama el escrutinio. Entonces, de pronto algunas personas confunden escrutar con evaluar. Una evaluación es sentarme yo con la persona, con el catequizando, con el catecúmeno, a mirar los contenidos de fe, qué se sabe, qué no se sabe. Pero el escrutar va mucho más allá, porque es revisar cuáles son las verdaderas intenciones que hay en el corazón y cuáles son los deseos. Y tú mencionabas ahora algo muy importante, y es la idoneidad del catequista, porque no es solamente tener muchos conocimientos en la cabeza, no es solamente manejar los numerales del catecismo, no es solamente tener muchas herramientas de pedagogía catequética o de didáctica catequética, sino que hay que revisar cómo está ese catequista en cuanto al convencimiento del querigma. Hay parte de la iniciación cristiana en el anuncio del querigma, la buena noticia del reino de Dios, la buena noticia de la salvación en la persona de Jesucristo. Entonces, si el catequista lo ha asumido en su vida, lo ha comprendido y lo renueva, que se puede renovar a través de muchas formas, no solamente la formación, sino también de esa experiencia comunitaria, de la experiencia litúrgica. Exactamente. Entonces voy a tener un catequista convencido de que el anuncio es verdadero y que vale la pena contárselo a los demás. Cuando eso se da, hay una semilla de querigma, hay una semilla de reino. Pero cuando el catequista llega al salón o al espacio parroquial donde se está dando la catequesis, y lo primero que hace es abren sus cuadernos, primero Génesis, coloreen el árbol, la flor, el pájaro que creó, los niños se quedan, bueno, pero aquí ¿qué pasó? Claro. La iniciación cristiana es muy bonita y la pedagogía de la iglesia en ese sentido es muy sabia, con razón es la iglesia madre y maestra. La iglesia nos dice, primero hay que anunciar que la persona se enamore de la persona de Jesucristo, que el catecúmeno, la persona que está en este proceso de iniciación cristiana, tenga ganas de conocer a Jesús, se preocupe por establecer una relación con Él. Y de ahí en adelante viene todo lo que mencionaba ahorita Santiago, lo del catecumenado, que es cuando ya empieza a recibir esa formación doctrinal, la parte de las entregas y las celebraciones, que es cuando ya me uno a la parte ritual o a la parte litúrgica de mi iglesia. Y por último, entonces tengo la mistagogía, que es ir a vivir todo lo que acabo de aprender. Pero ¿dónde nace todo? En el querigma. Si yo tengo catequistas conscientes de ese proceso, conscientes de que hay que enamorar a los chicos, a los adultos de la persona de Jesucristo, entonces vamos a tener un muy buen camino en donde sembrar las otras semillas. Claro. Me estoy preguntando si puedo volver a hacer la confirmación. Sí. Cada vez que hablamos sobre esas cosas yo también digo lo mismo. De verdad. Pues porque yo lo pienso en este momento y este es un espacio justamente para este tipo de conversaciones. Escuchándolos mucho, pienso en mi proceso de catequesis, sobre todo para mi proceso de confirmación, y digo, juepucha, yo en ese momento de mi vida, en ese momento específico de mi vida, yo no era una persona convencida de lo que
hoy estoy convencida. Sí, O sea, claro. en ese momento de mi vida, definitivamente, yo lo puedo decir de verdad, con mucha, mucha honestidad, fue un cumplir con que a esta edad tengo que hacer la catequesis. Porque, es más, yo literalmente compartía en comunidad porque era lo que había que hacer. Pues hay que ir a misa los domingos, mis abuelos me decían, hay que hacerlo, pero la seguridad y la certeza de lo que hoy comunico, porque es una certeza ya en mi corazón, no la tenía en ese momento. Y pienso justamente en, pues, cuántas veces y cuántas personas no pasan por la misma situación, incluso, pues, como cuántas personas de verdad ni siquiera vuelven a las parroquias. Así es. Nosotros hemos tenido en este espacio, y Vale podrá decir si es así o no, que muchas veces nuestros padres, cuando tenemos este programa, dicen como: yo bauticé tantos niños este fin de semana y estoy seguro que de esos solamente uno va a volver a la parroquia. O yo tuve tantos matrimonios esta semana y estoy seguro que de esa pareja no va a volver a la parroquia. Lo mismo con los chicos que se confirman. Y qué triste es pensar que no estamos siendo tan conscientes, sobre todo de la importancia de este proceso y de la certeza del corazón de quien catequiza y de quien recibe esa catequesis, porque es mutuo, es tan cierta y confiada y absoluta debe ser la certeza de quien acompaña el proceso como de quien está caminando el proceso, que a medida que va ahondando en él, pues estará más seguro de él. Lo consolida. Exacto. Iba a decir algo chiquitico y es como que de cara a lo que decía ahorita Santiago, como de este es un espacio privilegiado, es que yo me imagino como que somos un montón de pescadores y a un pescador, que es el catequista, se le juntan un montón de pececitos y tira la red mala. Total. O pues como rota. Tenemos todo, o sea, es como que ese momento, la catequesis es como todo privilegiado, Sí, o sea, sí. es el momento donde podemos pescar esos hombres, cumplir la misión, pues porque de ahí nos podemos aprovechar, digamos, de la tradición que tenemos de los sacramentos. Listo, nos aprovechamos de eso para que lleguen. ¿Cómo lo sostenemos? Que es ahí donde aparece la formación, porque si bien el Espíritu Santo actúa, pues también requiere de toda nuestra humanidad puesta al servicio de Paula. Hay un elemento importante que decía Eni hace un momento, referido a cuando se reciben los sacramentos, ¿cierto? Que muchos padres dicen, bauticé 20, pero no vuelven, le di la confirmación a 50, pero llegaron 2 al grupo juvenil, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que, bueno, y esto también es un consejo para todas las personas que nos están escuchando, que no veamos los sacramentos como una meta última de los procesos catequéticos. La iniciación cristiana nos enseña que los itinerarios son graduales, es decir, que son por etapas, que van paso a paso, y que los sacramentos precisamente son como esas puertas que nos van abriendo caminos hacia otro momento del proceso. No son el fin último, pero como yo les decía hace un instante, todo inicia en el anuncio del querigma, porque si yo me enamoro de la persona de Jesús, voy a querer hacer la primera comunión. Si yo hago la primera comunión, voy a decir, bueno, ¿y cómo comparto esta alegría? Entonces empiezo a buscar un grupo parroquial donde hay personas que también comparten conmigo esa alegría. Pero si yo veo la meta de la primera comunión o confirmación o cualquier otro sacramento, simplemente lo recibo y pasa eso, me voy. De ahí la importancia que nosotros, eso tiene como 2 vertientes. La primera es que nosotros, especialmente los laicos, seamos conscientes de que los sacramentos no son punto de llegada, sino que son unos momentos en esos itinerarios catequéticos o en esos espacios de formación de nuestra vida cristiana. Y segundo, también es la responsabilidad de las parroquias, porque se trata de acompañar catequéticamente a personas, no acompañarlas de manera inmediata para la culminación de un sacramento. Eso pasa mucho y lo hemos escuchado en nuestros catequistas. ¿Cuándo será 8 de diciembre para salir de esas primeras comuniones? Para que lleguen otros muchachitos. Ya llegó el 8 de diciembre, no tengo nada más que hacer. O día de Pentecostés, ya confirmé los 30, ya esto se acabó. En nuestros catequistas también recae esa responsabilidad, porque debe ser un trabajo conjunto, tanto de iglesia, estoy hablando ministros ordenados, catequistas, todo el personal pues que apoya allí, pero también los laicos con esa responsabilidad. Hemos tenido laicos que llegan a parroquias y nos dicen, pero aquí ¿por qué se demora 6 meses y en tal parroquia se demoran 2?
O sea, ¿usted qué está buscando? ¿La facilidad de un sacramento, que le entreguen un papel? ¿O está buscando realmente un proceso? De ahí la importancia del escrutinio. Saber la persona por qué quiere recibir un sacramento, por qué quiere acercarse a esa comunidad en particular. De ahí uno se da cuenta realmente si hay que trabajar desde cero o si puede tener algunas experiencias previas en el tema de catequesis. Hay una cosa que me impactó y que cuando hacíamos una formación y la leíamos y la volvíamos a releer, entendíamos qué es lo que el catequista debe tener en su corazón. Y el Papa Francisco, en esa encíclica que nos regaló hace ya varios años, La alegría del Evangelio, en el numeral 163, lo voy a leer textual para que hagamos el ejercicio y entendamos nosotros qué es lo que tiene que hacer un catequista a la hora de evangelizar. Y dice, en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Y vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera. El anuncio se proclama a la persona, pero antes de proclamar a la persona, yo me lo debo proclamar a mí mismo. Entonces, digamos, el Señor lo dice así, Jesucristo te ama. Yo como catequista le digo a la persona, Jesucristo te ama. Pero entonces, ¿qué es lo que nos debe decir Jesucristo a nosotros? Entonces, Jesucristo me ama, para yo luego decirle a Paula, Jesucristo te ama. Cuando la iglesia no tiene esa conciencia de que la iglesia, lo digo en el catequista o en el que evangeliza, sentirse amado por el Señor no va a llevar a esa otra persona a que se ame. Entonces el Papa Francisco lo dice así, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Entonces, ¿qué es lo que debe pronunciar el catequista? Antes de dar ese anuncio explícito del querigma de la salvación, el catequista lo debe de vivir. ¿Para qué? Para contagiar a otro. Entonces, si Jesucristo me ama, Jesucristo te va a amar a ti. Si Jesucristo me ha liberado a mí, Jesucristo te va a liberar a ti. Si Jesucristo está a mi lado para salvarme, Jesucristo está a tu lado para salvarte. Y eso es lo que la consigna que nosotros tendríamos que tener en este proceso de iniciación a la vida cristiana. Llevar a esa persona a que entienda, a través, Paula decía un término sumamente importante, y es llevar un itinerario. ¿Qué es un itinerario? Una ruta que me lleva de un punto Y a un punto X. Entonces, ¿cuál es el itinerario en clave catequética? Llevar a este niño, llevar a este joven o llevar a este adulto al encuentro con la persona de Jesucristo. Pero esos itinerarios tienen unos encuentros. Y esos encuentros son los que van desarrollando ese encuentro con la persona de Jesús. No es un tema, porque nosotros no damos temas. A veces el catequista tiene en su lenguaje, hoy vamos a dar el tema de. Sí, claro. Como no es muy escuelero. Exactamente. Claro. Y no es un tema. Hoy vamos a tener un encuentro con. Total. Entonces, cambia todo. Total. Y cambia todo el dinamismo propio de la iglesia. Entonces, claro, la finalidad de la catequesis es que el niño, el joven y el adulto se encuentren con la persona de Jesús. Entonces, la pregunta que nosotros como catequistas nos tendríamos que hacer, o como iglesia, cada vez que nosotros tenemos un encuentro de pequeña comunidad, con un encuentro de un grupo pastoral, con los niños en la catequesis, con los jóvenes, con los adultos, llevamos a que esas personas se encuentren con Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos ese punto de partida y el punto final es que el niño, después de que salga de la catequesis, o el adulto que salga de la catequesis, dice, ¡ay, tan rico! Me encontré con Jesús. Cambia completamente la catequesis. Entonces, nosotros en la delegación hemos querido entender, y los catequistas en las formaciones que hemos tenido, ya les hablamos es de itinerarios. Itinerario para que lleve a ese niño a un encuentro con la persona de Jesús, y cuando ya ese niño se encuentre con Jesús, se adhiera a la vida de iglesia. A la vida de iglesia, porque si no hay un encuentro con Jesús, no va a haber un proceso. ¿Por qué? Porque si yo no me encuentro con Jesús, ¿a qué voy a ir a la iglesia? Sí, total.
Entonces yo necesito de ese proceso para que ese proceso me lleve a la iglesia. Y entonces eso es lo que buscamos hacer dentro de la delegación, porque a veces los padres nos piden mucho: Santiago, delegación, ¿dónde están los libros? Pero antes de un libro necesitamos entender que necesitamos ese itinerario, que digamos es el libro, que tiene unos encuentros, y formar a los catequistas para el desarrollo de ese itinerario, de ese encuentro. Sí, claro, yo creo que eso nos habla de una necesidad. Paula nos mencionaba hace unos minutos sobre las necesidades particulares que tiene nuestra iglesia y que conforme a esas necesidades se ha buscado responder. No en vano, y en medio de esta conversación creo que he encontrado la respuesta un poco de por qué ese es el primer proceso de este plan de pastoral. Porque es una necesidad inminente. O sea, antes de cualquier cosa necesitamos un encuentro personal con Cristo, y ese encuentro personal con Cristo, que se renueva, como incluso Paula nos lo decía ahorita, de tantas maneras, pues debe ser comunicado con una certeza. Hemos hablado pues de catequesis y de este proceso de iniciación cristiana para niños, lo hemos hablado también como para jóvenes, para adultos. Esta prioridad, esta opción preferencial que tiene el plan de pastoral, pero pues el plan de pastoral es una excusa maravillosa para reconocer que es una opción preferencial de la Arquidiócesis de Medellín, y que nos habla de esa necesidad concreta de ser conscientes de nuestra fe y vivir la plenitud. Pues entonces nos plantea unos desafíos que incluso, según como lo leo, no es ni siquiera solo para la delegación, sino para cada comunidad parroquial. Entonces hablemos un poco cómo se concretiza eso acá en nuestra arquidiócesis, de qué manera entonces vemos las parroquias como esos espacios donde debe hacerse realidad una iniciación cristiana ordenada, estructurada, pero sobre todo experimentada. Dar respuesta a esa pregunta es casi que hablar de cada identidad parroquial, porque cada parroquia tiene su propio dinamismo pastoral. Y ese dinamismo pastoral está también ligado a la realidad familiar que viven las personas hoy. Es importante, y yo creo que vale la pena mencionarlo, porque hoy en día estamos inmersos en una sociedad multirreligiosa. Claro. Y nuestras familias no se apartan de eso. Nosotros tenemos hoy también en catequesis, en procesos catequéticos, porque recordemos que la iniciación cristiana no es solamente presacramental, la iniciación cristiana es un proceso permanente. Tenemos personas dentro de esta formación, dentro de esta catequesis, que están inmersos en familias multiculturales y multireligiosas. Entonces, cuando son adultos, pues a veces desde la pedagogía el adulto aprende desde las experiencias, pero ya tiene un criterio más establecido, más formado, más definido, ¿cierto? Tiene unas decisiones más claras. Pero cuando son niños y jóvenes los que están en este proceso, inmersos en familias multiculturales, ahí vemos un reto muy grande, porque están recibiendo desde la parroquia o desde la comunidad eclesial un anuncio querigmático, un anuncio de conversión, un anuncio de adhesión a la persona de Jesucristo. Pero cuando llegan a su casa encuentran una realidad muy diferente. Es muy importante que dentro de estos procesos de iniciación cristiana, la familia también esté involucrada. Eni lo decía al principio, la comunidad es importante, pero ¿cuál es la primera comunidad donde nosotros estamos inmersos? La familia. Es la cuna de valores, ahí aprendemos a ser seres humanos, seres sociales, bueno, cantidad de cosas. Entonces, si hay un diálogo permanente entre parroquia o iglesia y familia, vamos a tener una catequesis de iniciación cristiana sostenida porque entonces la persona que está en ese proceso se va a dar cuenta que hay una comunidad que lo está recibiendo. Es muy particular porque no es solamente, como le decíamos ahorita, recibir el sacramento y ya. Uno lo dice así, pero ¿en qué se traduce ese y ya? O sea, ir a una familia a decirle a usted para qué hizo eso no tiene sentido, o venga, vamos a tal otra iglesia que allá también lo pueden bautizar de otra manera, metiéndolo a una piscina, bueno, cantidad de cosas que se pueden presentar. Entonces se supone que esta catequesis de iniciación cristiana tiene que ir ligada junto al proceso que hay dentro de la familia, al proceso de evangelización que hay allí.
Tú mencionabas hace un momentico que cuáles eran esas realidades o esos retos que se estaban viviendo dentro de las parroquias o dentro de las comunidades particulares. Ese es uno que hemos detectado fuertemente. Cómo el niño, cómo el joven o la persona que está en ese proceso necesita a una comunidad que lo reciba. Es como una semillita que se pone en una materita con tierra fértil. La tierra fértil es la comunidad que lo acompaña, que lo escucha, que la persona se da cuenta que están sufriendo, que están compartiendo las mismas realidades, ¿sí? Ahí hay un trabajo interesante por hacer. Por eso tú lo decías hace un momentico, este proceso es el primero, porque permea muchas cosas, muchas situaciones y muchos elementos mismos de la sociedad. Hay uno que también pienso que es fundamental y es, alguna vez lo escuché, el término reiniciación cristiana, o sea, volver a. En nuestras comunidades parroquiales tenemos mucha gente que ya está sacramentalizada, ¿cierto? Ya tienen el bautizo, la Eucaristía, la confirmación, se casaron, etcétera, etcétera. Pero no viven esa experiencia real del sacramento o de la gracia que da el sacramento. Entonces también uno de los retos fundamentales es volver a. A veces la gente va a la vigilia pascual y no entiende que la vigilia pascual es donde yo vuelvo a renovar, yo vuelvo a ser, o sea, yo vuelvo a decir, sí quiero ser cristiano. Y eso es lo que hoy las comunidades parroquiales, las pequeñas comunidades, los grupos apostólicos deberían apostar. Porque cuando tenemos personas conscientes que vuelven a, digamos, se formatearon y vuelven otra vez como a decir, yo quiero asumir nuevamente este proceso de vida cristiana, este proceso de iniciación cristiana. Entonces usted empieza a hacer ese camino, y ese camino lo va llevando y lo va permeando a usted y a todas las personas que tienen a su alrededor. Y entonces es una cosa muy bonita, porque no en vano, lo han dicho varias veces, es uno de los primeros puntos claros del plan pastoral. Hay que volver a iniciar a la vida cristiana. Y entonces esos 4 fundamentos de Cristo Maestro, Cristo Pastor, Cristo Buen Samaritano, Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, entonces todos esos apuntan a que la comunidad se revitalice para que vuelva a ser un proceso de cristiano, volver a ser cristiano, volver a renovar, no es volver a hacer los sacramentos, sino renovar esa vida sacramental para llevar a muchos a que vivan verdaderamente esa experiencia de fe. Yo creo que esta conversación definitivamente nos muestra también un poco por qué esa es una necesidad latente. Esto no está, o digamos que este proceso no está en el plan de pastoral, y lo hemos dicho y lo dijimos en el primer programa de esta sección que queremos tener del plan de pastoral. No es que estén acá porque esto ya sea un hecho absoluto en nuestra arquidiócesis y porque esto esté marchando perfectamente y porque aquí no haya más que hacer. Justamente es porque vemos una necesidad latente en estos procesos, y si lo analizamos un poco ya de forma más holística con todo lo que hemos hablado, definitivamente se entiende que esto es un proceso que no termina, que es permanente, que hay que renovarlo, que hay que volver a él, que hay que volver a mirar las estructuras, quitar bases que no estén tan firmes y reconstruir para que de verdad podamos tener pues una comunidad que no solamente participa de los sacramentos y punto, o que una comunidad que simplemente va a las Eucaristías y punto, o a las celebraciones y punto, porque sí, sino porque realmente viven y hacen parte de un proceso, y la palabra proceso la hemos mencionado mucho, lo hemos escuchado también de palabras del señor arzobispo, pues que hacemos parte de un proceso que permanentemente nos va llevando al encuentro personal con Cristo. Yo recuerdo algunas conversaciones que he tenido con amigos que profesan otras religiones, y a mí me ha parecido muy increíble lo conscientes que son de los procesos que abordan cada una de sus religiones, principalmente pues como las tradicionales, como el judaísmo, el islam, pues que son como religiones pues
que han hecho parte de nuestra historia como humanidad muchísimo tiempo y que incluso también se unen en gran parte con el cristianismo, y me parece increíble la conciencia que hay sobre los procesos que viven en sus religiones. Nuestra iglesia entonces nos exige no solamente conciencia, sino un caminar y experimentar la fe, y que en definitiva este momento nos invita a que la catequesis sea asumida incluso como toda la iglesia, como que yo con esta conversación me queda también claro que este proceso no es una responsabilidad únicamente ni de los sacerdotes, seminaristas, religiosos y catequistas. Claro, hay personas que se forman y tienen todo, de hecho nuestra arquidiócesis tiene pues unos espacios de formación como el Centro Arquidiocesano para la Nueva Evangelización y el SPAC, que es precisamente de la catequesis, pero como cristianos tenemos una responsabilidad latente. Entonces, si usted escuchó este programa y qué rico que se quedó hasta este momento, qué bueno que a las personas que tiene a su alrededor irlo haciendo consciente de que este es un proceso que nos implica también un renovar, una reiniciación. Bien lo decía Santiago hace un momento, y como lo hemos abordado, siempre podemos acercarnos más a esta realidad de iglesia y hacerlo respondiendo también a lo que necesita nuestra iglesia hoy. Es una iglesia en salida, que se mueva, que también recuerde que los sacramentos, si bien son puntos fundamentales del itinerario, pues simplemente le dan vida a nuestra vida de fe, pero no son momentos en los que vamos a la parroquia y pues no es bancario, no es transaccional, perdón, o sea, no es como que yo voy y allá me dan. Entonces yo voy 5 meses y allá me dan un sacramento. Y eso es una conciencia que vamos tomando de a poco. Chicos, se nos fue el tiempo demasiado volando, pero ha sido increíble encontrarnos con ustedes, con esta realidad particular tan importante que yo creo que nos conecta no solamente con el proceso de la iniciación cristiana, sino que con esto de ser cristianos, y el que hacer cristiano nos mueve a otras cosas mucho más allá de ir a misa solo los domingos, y eso nos impulsa muchísimo. Algo que ustedes se les quede en el tintero, que quieran poner aquí en los oídos de nuestros oyentes para que nos quede como una conclusión concreta y nos vayamos con este primer proceso del plan de pastoral 2025-2030 pues ya un poquito más rumiado, apropiado gracias a esta conversación. Bueno, hay una realidad que también algunos se preguntará, bueno, yo tengo un familiar que está sin los sacramentos de iniciación cristiana, y escuchando el programa como que me suscitó, ¿y dónde puede hacer la vida sacramental, o dónde puede hacer este proceso de iniciación cristiana? Bueno, la Arquidiócesis de Medellín, en las 4 vicarías episcopales, en Bello, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en San Cayetano, en el Parque de San Cayetano, en Nuestra Señora de Belén, en el Parque de Belén, y Santa Gertrudis en el Parque de Envigado, tienen el proceso de iniciación cristiana para adultos. Pero también venimos con una luz de esperanza, y que hay algunas parroquias que han venido como suscitándose el deseo de realizar el proceso. Si usted de pronto tiene una persona que no es cristiana y que quiere hacerse cristiano, pues toque la puerta de su parroquia y pregunte en su parroquia dónde podría hacer ese proceso. Si la parroquia está en la capacidad de llevar este proceso de iniciación cristiana, bienvenido sea. O si no, pues se pueden dirigir a una de estas vicarías y allí pueden hacer el proceso de la iniciación a la vida cristiana. Yo quisiera, para cerrar, traer unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que una vez leí en su autobiografía en Historia de un alma, cuando ella relata, cuando se está preparando para la primera comunión. Ella dice que ese tiempo fue preparar el alma con flores para recibir a Jesús. Yo pienso que nuestra iniciación cristiana también está llamada a eso, a decorar nuestra alma con flores para poder recibir a Jesús en nuestro interior y poder darlo a conocer a los demás. Ya tenemos claro que la iniciación cristiana no es exclusiva de niños ni de jóvenes, sino que es para todos. Entonces todos estamos llamados a decorar bien bonita esa alma para recibir al Señor y poderla vivir en comunidad después.
Qué hermoso, creo que es una imagen que se nos queda guardada en el corazón y que queremos todos acompañar como iglesia. A ustedes, queridos oyentes, gracias por ser iglesia con nosotros, porque si ustedes nos escuchan y nosotros hacemos esto con la certeza de que ustedes ahí nos están escuchando, pues cobra sentido todo. Sigamos acompañando, sigamos conociendo este plan de pastoral 2025-2030. Iremos sacando programa a programa un acercamiento consciente a cada proceso que nos harán ver la Arquidiócesis de Medellín. A todos gracias por acompañarnos. Recuerden que si se perdieron algo de este programa lo pueden escuchar completo en nuestro canal de YouTube, y qué rico también que se den una pasadita por nuestro espacio en Spotify. Ahí no solamente van a encontrar este episodio, sino otras conversaciones muy interesantes que qué rico que escuchen, y sobre todo qué rico que compartan. Esta definitivamente es una iniciativa que se hace con ese fin, que podamos compartir un poco más de esas conversaciones que nos enseñan y nos nutren nuestra fe. Recuerden que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, para la Alianza Radial Católica. También les agradecemos a todas las emisoras que emiten este programa con tanto amor, también queriendo acercar todos estos temas que desde la Arquidiócesis de Medellín consideramos importantes poner sobre la mesa, conversar y sobre todo experimentar y vivir. Desde el máster estuvo Juan David López, desde la mesa Eni Ramírez, Valentina quien les habla. Bendiciones para todos.